levantando la bandera del Evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a estar orando, hermanos queridos, por su nombre de Jesús Nazaret, aleluya, para el comienzo al estudio bíblico en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias una vez más, Dios mío. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos permite estar aquí, Señor, y porque sabemos que la presencia tuya es con nosotros, oh Jehová, rogándote siempre, Padre eterno, que seas tú trayendo la enseñanza, Rey de la gloria, iluminando nuestro entendimiento, colmándonos de sabiduría de lo alto, Padre eterno, para que de esa forma podamos nosotros ser, amén, edificados, Padre eterno, y adquirir ese conocimiento de ti, Padre eterno, que es tan necesario para cada una de nuestras vidas. En el dulce nombre de Jesucristo, quebrantamos lo que no sea tuyo, Dios. Todo plan del diablo, toda obra satánica es declarada inoperante en esta hora, Señor. Por lo tanto, Dios mío, declaramos en tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya, tu perfecta voluntad en esta preciosa hora. La gloria y la honra es tuya. Recibe la Padre en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mi amado, versículos del 7 al 10 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén, amado. Gloria en nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios haya bendición a vuestras almas, trae su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Amén. La condición, ¿verdad? Como ya anteriormente, ya tratamos la condición del pasado, la condición del presente, y ahora vamos a tocar la condición del futuro. El verso en el original dice, para mostrar en los siglos los que vienen la supereminente riqueza de la gracia de Él en bondad para nosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ok. En la acción de resurrección espiritual y posicionamiento en Cristo de los creyentes, está involucrado, hermanos queridos, de forma esencial del amor de Dios. Repito, en la acción de resurrección espiritual y posicionamiento en Cristo de los creyentes, está involucrado de forma esencial del amor de Dios. O sea, la traslación de una posición de muerte a otra vida, amén, a otra de vida, perdón, y de una de ira a otra de bendición en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo, ocurre para hacer patente o manifiesta la gracia de Dios. Eso ocurre, ¿verdad, hermano? Y eso, ¿verdad? Pues también nos podría contestar a nosotros, ¿verdad? O no nosotros, mucha gente que piensa, ¿por qué si Dios, ¿verdad?, es omnisciente, Dios sabe todas las cosas, amén, y sabía que Adán y Eva iban a pecar, entonces ¿por qué lo permitió? Bueno, aquí dice, hermanos queridos, ¿verdad?, que la traslación de una posición de muerte a otra de vida y de una de ira a otra de bendición en los lugares celestiales en Cristo y con Cristo ocurre para hacer patente, amén, o manifiesta la gracia de Dios. Y es verdad que la glorificación de la iglesia se producirá en el momento en que Jesús, cabeza y esposo, venga a buscarla. Pero ya desde ahora y perpetuamente la iglesia recibirá como manifestación definitiva, amén, en los siglos venideros, la supereminente riqueza de su gracia, es decir, la impactante o incalculable grandeza de la gracia divina que actuó en salvación y que salvó a quienes estaban por derecho propio condenados a eterna perdición. La iglesia se convierte entonces, hermano, amén, en exponente universal ante todos en el tiempo venidero, que se proyecta a la perpetuidad de cielos nuevos y tierra nueva, haciendo visible la realidad de la gracia de Dios. Cuando Cristo se manifieste, ¿verdad?, este ministerio de revelación perpetua de la acción de la gracia y de la bondad de Dios tendrá especial incidencia. La iglesia hace visible, escuche bien, la iglesia hace visible una manifestación divina que no podía mostrarse sino de esta forma. Alaba, amén, la gracia. Escuche bien, la iglesia hace visible una manifestación divina que no podía mostrarse sino de esta forma, la gracia. O sea, esta gracia transforma a perdidos en un cuerpo glorioso que es la iglesia, a quien Dios presentará sin mancha ni arruga. Alábalo, hermanito. Ahora, los mismos ángeles han podido contemplar la gloria de Dios, observar su poder,
pero no era posible una manifestación de la gracia que se hiciera realidad inteligible para ellos, mientras no hubiera criaturas pecadoras que pudieran ser objetos de ella. Debe tenerse muy en cuenta, hermano, la estructura gramatical del texto griego y la conexión que tiene con cuanto antecede. O sea, de modo que los creyentes han sido trasladados a los cielos con Cristo para que Dios muestre en ellos y por ellos la supereminente grandeza de su gracia. Siendo así, hermano, esta gracia superabundante, que cuando el pecado, amén, abundó, sobreabundó para salvación. Repito, esta gracia superabundante, amén, que cuando el pecado abundó, sobreabundó para salvación. O sea, se produce o sustenta, ¿verdad?, en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Y según la perspectiva del apóstol Pablo, la gracia no tiene limitaciones, amado, y es tan rica, ¿verdad?, dice el texto, que enriquece a cada corazón y vida que toca, llenándolo de maravilloso amor, gozo, paz, etcétera. Ahora, la preposición expresa la forma en que se sustenta la obra de gracia con todas las bendiciones mencionadas, es decir, la modalidad en que se manifiesta la gracia de Dios. Y el significado, ¿verdad?, del sustantivo traducido aquí como bondad, que expresa la idea no solo de bondad, sino de benignidad, siendo su antónimo, ¿verdad?, severidad. Bendecido sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a usted, bendiga, Juan. Gloria a Dios. Amén, amado. El apóstol está diciendo que la gracia llegó a nosotros en la bondad de Dios y todo ello nos alcanza, ¿verdad?, en Jesucristo. Es necesario recordar, hermano, que la gracia misma, amén, nos visitó en el Verbo encarnado. La gracia misma, ¿verdad?, nos visitó en el Verbo encarnado. Y la irrupción de Cristo en la historia humana es manifestación de Dios en encuentro de gracia con los hombres. Amén. Cuando Cristo viene, amén, amado, y entra, irrumpe en la historia humana, eso es una manifestación de Dios, ¿verdad?, en encuentro de gracia con nosotros, ¿verdad?, los seres humanos. Por lo tanto, es la gracia la que extiende al hombre los brazos de la misericordia. Amén. Es la gracia la que extiende al hombre los brazos de la misericordia para darle un abrazo de amor incomprensible en razón de quienes y cómo son los abrazados por Dios. Los trasladados en Cristo a los lugares celestiales son los destinatarios, ¿verdad?, de esa gracia bondadosa. Y esa misma gracia se exhibe, hermanos queridos, en los agradecidos, alaba, por dicho, los agraciados, perdón, desde los lugares en donde están puestos en Cristo hacia todo el universo de Dios, haciéndola patente en ellos. Esta manifestación de la gracia se lleva a cabo en la iglesia y por medio de ella, en la perspectiva de los tiempos existiendo para hacerla patente en los siglos venideros como presencia de la gracia para los mundos, amén, aleluya, o si se prefiere mejor, para el universo venidero en toda la dimensión y sentido de la palabra. En esto entonces, hermanos, se entiende que la iglesia esté para mostrar esa dimensión de la gracia que, estando el verbo en voz media reflexiva, expresa una acción en provecho del que la realiza. Por tanto, la manifestación de la gloria de la iglesia, o de la gracia, perdón, alcanza en glorificación a Dios de quien procede. Repito, por tanto, la manifestación de la gloria de la gracia alcanza en glorificación a Dios de quien procede. O sea, en otras palabras, hermano, quiero, ¿verdad?, irme atrás nuevamente. Escuche bien. Dice que en esto se entiende que la iglesia esté para mostrar esa dimensión de la gracia que, estando el verbo en voz media reflexiva, expresa una acción en provecho del que la realiza. Amén, amado. O sea, no en provecho nuestro, sino en provecho, amén, de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque dice que la manifestación de la gloria de la gracia, obviamente, ¿verdad?, que esa manifestación de la gloria de la gracia se manifiesta en la iglesia misma, amado, ¿verdad?, que es la que está ahí para hacerla patente. Eso entonces, amado, alcanza en glorificación a Dios de quien procede la gracia. Amén, hermano. O sea que todas las cosas, ¿verdad?, Dios las hace para Él y las hizo en Él y para Él. Amén, hermano. Ok, verso 8 dice, en el texto original griego, ¿verdad?, porque por la gracia estáis siendo salvos por fe. Amén, amado. Porque por la gracia estáis siendo salvos por fe. Y esto no es vosotros, de Dios el don. Amén. Y esto no de vosotros, de Dios el don. Ok, esto está tremendo, hermano. Ahora quiero que usted preste atención.
Porque en la Reina Valera, ¿verdad?, que tenemos nosotros, dice, porque por gracia sois salvos. El original dice, porque por gracia estáis siendo salvos. Amén. Gloria a Dios. Y no es lo mismo, hermano. Amén. No es lo mismo. Así que yo creo que usted presta atención ahora. Okay, el apóstol vuelve a la afirmación sobre el modo de la salvación que ya se nos hicieron antes, en el versículo 5. Porque por gracia estáis siendo salvos. Pablo desea destacar, ¿verdad?, la causa y razón de la salvación, que es la gracia, y por tanto sitúa la expresión al principio de la oración para darle una posición preeminente. Pablo destaca aquí que todo lo alcanzado en la experiencia de salvación y la salvación misma es solamente por la gracia de Dios. Amén. Hasta ahí estamos bien. Ok. Ahora, la gracia se anuncia como causa de la salvación en el mismo plan de redención como el apóstol Pablo enseña, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 9. Ahora, es necesario enfatizar que todo cuanto tiene que ver con salvación procede absolutamente de Dios. Todo lo que tenga que ver o tiene que ver con salvación procede absolutamente de Dios. Amén. Como lo enseña obviamente la Biblia, la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 3, versículo 8 y Jonás 2:9. El apóstol vincula la salvación con la gracia en todo el proceso desde la dotación del Salvador en el cumplimiento del tiempo, pasando por la ejecución del sacrificio expiatorio por el pecado en la cruz, luego el llamamiento a salvación, la regeneración espiritual y la glorificación final de los redimidos. Y está comprendido, ¿verdad?, en un todo procedente de la gracia. Cada paso en el proceso de salvación, cada paso, hermano, en el proceso de salvación se debe enteramente a la gracia. Amén, hermano. Cada paso en el proceso de salvación se debe enteramente a la gracia. Incluso, hermano, oiga esto, incluso la capacitación divina para salvación hace posible que el pecador desobediente por condición e hijo de ira por transgresión, incapaz de obedecer a cualquier demanda de Dios y mucho menos de entregarse personalmente a un acto de obediencia incondicional en el llamamiento divino a salvación, pueda llevarlo a cabo mediante la capacitación del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. O sea que todo lo hace Dios. Amén. Ok, el apóstol Pedro, ¿verdad? Eso está en 1 de Pedro 1:2. Y el apóstol Pedro en el versículo anterior sitúa todo el proceso de salvación, ¿verdad?, bajo la administración y ejecución de Dios, en un acto de amor benevolente que no es sino una manifestación expresiva de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, los sufrimientos del Salvador son también la consecuencia de la gracia. Los sufrimientos de Cristo también son la consecuencia de la gracia. Y la irrupción de Dios en Cristo en la historia humana tiene un propósito de gracia. ¿Con qué propósito? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Hebreos 2:9. Ahora, no hay duda, hermano, que el escritor se está refiriendo a la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. La cruz da expresión al eterno programa salvífico de Dios. La cruz da expresión, amén, hermano, al eterno programa salvífico de Dios. En ella, el Cordero de Dios fue cargado con el pecado del mundo conforme a ese propósito eterno de redención. Y cuando subió a la cruz, lo hizo, hermano, cargado con el pecado del mundo. O sea, en el texto griego se lee, gustase la muerte por todo. Amén. Gustase la muerte por todo. No por todos. No por todos, sino por todo. Amén. Gustase la muerte por todo. En la Reina Valera dice, gustase la muerte por todos. Plural. Todos. Aquí dice, gustase la muerte por todo. Amén. Todo. Ella tiene ese, acá no, por todo. Amén. Lo que abre la dimensión no solo, ¿verdad?, a la redención del hombre, sino de la restauración de todas las cosas a Dios. ¿Ve? Hello.
Y ese punto es importante, ¿ve, hermano? Porque no es lo mismo gustarse la muerte por todos, ¿verdad? Como está la traducción de nosotros, porque está hablando, ¿verdad? Hace referencia a nosotros solamente. Pero cuando dice gustarse la muerte por todo, ¿verdad? Y repito, abre entonces la dimensión, ¿verdad? Y no solamente hace referencia a redención del hombre, sino que también lo hace, hermano, ¿verdad? Llevando a cabo la restauración de todas las cosas a Dios. Por eso es que dice, amén, que Dios, y lo hemos repetido aquí varias veces, que Dios, ¿verdad? Pues creó en la muerte y resurrección de Cristo un nuevo mundo. Y en ese mundo es incorporado aquel que acepta a Cristo por la fe. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona, pues, viene a Cristo, pues entonces es nueva creación. Amén. Es nueva creación y por lo tanto, hermano, entonces es unida, ¿verdad? A esa nueva creación, ¿verdad? De Dios. Amén. Aleluya. De todas las cosas en Cristo Jesús. Por lo tanto, 2 de Corintios, ¿verdad? Aleluya. En el original se lee, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple, ¿verdad? Aleluya, la restauración de todas las cosas a Dios. A su nombre sea la gloria. Y por eso dice, hermanos queridos, aleluya, gustarse la muerte por todo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron. No habla del hombre, de lo que él hacía, de su conducta pasada. Habla de qué? Del mundo, amén, aleluya, con todo su pecado, con toda su maldad y con toda su acción, hermanos queridos, aleluya, ¿verdad? De oponerse a la voluntad divina. Amén, hermano, en cuanto, ¿verdad? A la forma en que yo creo todas las cosas. ¿Qué sucede? Pues entonces, hermano, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Por Dios en Cristo Jesús, con su muerte y resurrección. Su nombre sea la gloria. Amén. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, pero no somos de este mundo, ¿verdad? No solamente en sentido de que somos del cielo, sino, hermanos queridos, de que estamos aquí, hermanos, pero no pertenecemos al sistema que está organizado por el poder satánico. Pertenecemos, aleluya, a la nueva creación de Dios, aleluya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el que vive para siempre. Amén. Siendo así, hermanos queridos, ¿verdad? Pues la obra de Jesucristo es una manifestación de la gracia. Y gracia es una de las expresiones del amor de Dios. Y se ha procurado dar varias acepciones al término, pero tal vez la más gráfica, ¿verdad? Se ha definir la gracia como el amor en descenso. Amén. La gracia podría, ¿verdad? Para hacerlo de forma más gráfica, el amor en descenso. Amén. Cada vez que se habla de gracia, hay un entorno, amén, hermano, de descenso de Dios al encuentro del hombre en sus necesidades. Hermano, cada vez que se habla de gracia, su nombre se la revela, pues se ve como un descenso, amén, aleluya, de parte de Dios al encuentro del hombre, ¿verdad? En sus necesidades. Con el verbo vino la gracia en plenitud y con ella el descenso del Hijo a la experiencia de la imitación en la carne. ¿Entendió eso, hermano? Repito, escuche bien, amén. La gracia podemos nosotros definirla, ¿verdad? De forma gráfica. ¿Cómo, verdad? El amor en descenso. ¿Por qué, hermano? Porque cada vez que sale de la gracia, ahora pues se ve a Dios actuando como en descenso para entonces encontrar al hombre, ¿verdad? En su necesidad y obviamente, ¿verdad? Pues ayudarlo sin merecerlo. Eso es algo que no se puede, ¿verdad? Dejar pasar sin merecerlo. O sea, entonces vemos ese orden. O sea, con el verbo, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Es Dios hecho carne, vino la gracia en plenitud. Amén, hermano. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Cristo era Dios mismo. El verbo, amén, aleluya, es que para siempre no era otra cosa que Dios, ¿verdad? Hecho carne. A su nombre sea la gloria, amén. Y entonces, hermanos queridos, ¿verdad? Con ella, el descenso del Hijo a la experiencia de limitación en la carne. ¿Ve? Con el propósito de salvarnos. Ahora, en otro lugar, y como ejemplo, vemos que entonces el apóstol Pablo habla de gracia con estas palabras. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Eso está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo número 9. Amén. Y vemos entonces aquí, hermano, una vez más, la idea de descenso, ¿ve? De anonadamiento, de desprendimiento. Amén. Esto rodea a la palabra gracia. Y no cabe duda que la gracia, ¿verdad? Como único medio de salvación, procede de Dios mismo y surge del corazón divino hacia el pecador en el momento, ¿verdad? De establecer el plan de redención. Y ese punto es importante, hermano. Hello. La gracia, hoy repito, amén, repito, el único medio
de salvación y procede de Dios mismo. Amén. Y surge del corazón divino hacia el pecador cuando en el momento de establecer el plan de redención. Hello. Todo estaba desde la eternidad de Dios, pero ¿verdad? Todo tenía un tiempo establecido por Dios, amado, para que se manifestase. O sea, en otras palabras, la gracia estaba ahí. Porque como dijimos anteriormente, ¿verdad? Con el verbo vino la gracia en plenitud. Por lo tanto, la gracia está ahí. Eso, ¿verdad? Eso es parte de la naturaleza de Dios. Dios merece la gloria. Pero ¿qué pasa? En el momento en que Dios estableció, ¿verdad? El plan de redención, hermano, pues entonces vino, ¿verdad? Aleluya. Y se manifiesta en el hombre, ¿verdad? Que está perdido en delitos y pecado, amado, y sin ningún tipo, ¿verdad? De remedio. Solamente Dios podía hacerlo. Dios es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, en razón de la gracia, Dios se hace encuentro con el hombre en Cristo, ¿ves? Para que los hombres sin derecho, ¿ves, hermano? Sin derecho a ser amados, lo sean por la benevolencia de Dios, con un amor incondicional y de entrega, ¿ves? O sea, Dios en Cristo, ¿qué hace? Se entrega a la muerte por todos nosotros, para que nosotros esclavos y herederos de muerte eterna a causa de nuestro pecado, podamos alcanzar en él la vida eterna por medio de la fe, siendo justificados por la obra de la cruz. Amén, hermano. El apóstol Juan escribió, ¿verdad? En su primera carta, bendito Jesucristo, ¿verdad? De que no es que nosotros, ¿verdad? Amamos a Dios. No, hermano, no. No es que nosotros amamos a Dios, sino en que Dios nos ama a nosotros, ¿eh? O sea, cuando hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Y esa gracia divina, como Dios, ¿verdad? En su benevolencia y su bondad, ¿verdad? Pues busca rescatarnos. En 1 de Juan 4:2 dice que en esto consiste el amor. O sea, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros, hermano, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ves? En eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque todavía a estas alturas, convertidos a Cristo y todo, no amamos a Dios. Nos seguimos amando nosotros mismos. Alaba, que Él es bueno. No se ocupe, que no se va a dañar. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pero en eso consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ama a nosotros. ¿Ves? Y entró a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito Jesucristo. Por lo tanto, hermano, vemos que la gracia en la esfera de la salvación adquiere tres momentos. Oiga esto, que este punto es importante, Manarelli, tome nota. La gracia en la esfera de la salvación adquiere tres momentos. Lo voy a decir bien lento. Primero, en el génesis de la gracia, o sea, en el principio de la gracia que se produce en la eternidad antes de la creación del mundo. Repito, la gracia, o sea, en la esfera de la gracia, aleluya, es que para siempre, la gracia en la esfera de la salvación adquiere tres momentos. Repito, la gracia en la esfera de la salvación adquiere tres momentos. Primero, en el génesis de la gracia o en el principio de la gracia que se produce en la eternidad antes de la creación del mundo. En ese fluir de la gracia, que es amor orientado al desposeído y perdido, no está presente el destinatario de ella, que es el hombre, por lo que en espera del tiempo de los hombres, Dios deposita todo el infinito recurso de la gracia para salvación en la persona del Salvador, que como mediador entre Dios y los hombres, aleluya, manifiesta y otorga la gracia salvadora en la historia de los hombres desde la caída en el pecado de nuestros primeros padres. Amén, hermano. Lo que dije ahorita, gloria a Dios. Lo repito otra vez con calma, para que usted vea el orden y para que podamos entender mejor, ¿verdad? Eso de que, pero vean casi, entonces ¿cómo es posible que antes no había pecador, no había nada, no había pecado ni nada? Entonces ya Dios había planificado, ¿verdad? Ya Dios tenía un plan de salvación de antemano. Bueno, voy y repito, ¿verdad? Hay tres, ¿verdad? Hay tres momentos en la esfera, ¿verdad? De la salvación, ¿verdad? Obviamente, donde se habla de la gracia divina. ¿Desde cuándo es esto? Bueno, repito,
repito, cuando Dios manifiesta o hace fluir su gracia, amén, amado, que no es otra cosa que el amor orientado, el amor dirigido, ¿ve, hermano? Al desposeído, o sea, al que no tiene nada, al que es rico, amén, pero es pobre, amén, amado, como dice y describe, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, a la iglesia de la Odisea, pobre, tú dices que eres rica, amén, y demás, pero tú eres una pobre, desnuda, desventurada, ¿ve? Entonces, eso es algo desposeído, y así no estaba el hombre desposeído y perdido, ¿ve, hermano? Su nombre sea la gloria, ¿ve, hermano? Ahora, ¿qué pasa? Dios lo hace, y sin embargo, en ese momento, no está presente el destinatario de la gracia, ¿verdad? ¿Que es quién? Que es el hombre. ¿Ve? Entonces, ¿qué hace Dios? La gracia entonces espera, amén, aleluya, en el tiempo de los hombres, para que entonces Dios deposite ese recurso de su gracia para la salvación en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Que es el Salvador, y como mediador entre los hombres, ¿qué hace? Él la manifiesta y la otorga, amén, aleluya, amén, salvadora en la historia de los hombres. ¿Desde cuándo? Bueno, desde la caída en el pecado de nuestros primeros padres. Bendecido sea el dulce nombre de Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Ahora, esa gracia se manifiesta en la persona del Salvador cuando encarnándose viene al mundo con misión salvadora. ¿Ve, hermano? La gracia se manifiesta en Cristo cuando se encarna, amén, y viene al mundo con la misión de que es salvadora. Por eso, hermano, la gente dice, porque Cristo no vino a condenar a nadie. Él vino a salvar al mundo. Pues seguro que no podía venir a condenar a nadie porque ya el mundo estaba condenado. Por eso vino a salvarlo. Amén, hermano. Bueno, Jesús, él vino con una misión salvadora. Ahora, el mismo hecho de la encarnación es la primera consecuencia operativa de la gracia para salvación. Repito, el mismo hecho de la encarnación es la primera consecuencia operativa de la gracia para salvación. Amén. Y la revelación de Dios a la humanidad tiene lugar mediante la manifestación de Dios en humanidad. El verbo de Dios crea. Hello, el verbo de Dios, oiga esto, el verbo de Dios crea como creador absoluto de cuanto existe una naturaleza humana en unidad de acción con el Padre que le apropia de cuerpo y con el Espíritu que lleva a cabo la operación de concesión de esa naturaleza, y esa naturaleza creada es asumida por el mismo creador que es el verbo que también la personaliza. Alaba, que es bueno, qué terrible, hermano. Esto está tremendo, esto sigue por ir para abajo. Es una cadena, hermano. Voy con calma otra vez. Amén. El verbo de Dios crea, ¿verdad que sí? El verbo de Dios crea. Ese es el logo de Dios. Amén. Dios habla y es hecho. Hace la luz y fue hecho. Por lo tanto, el verbo de Dios crea. Ay, crea de la nada. Alaba, que eres buenísimo. Ahora, como creador absoluto de todo lo que existe, escuche bien, una naturaleza humana, amén, él crea una naturaleza humana en unidad de acción con el Padre. ¿Ve? Ya está hablando ahí de la Trinidad, y acuérdense que habíamos hablado aquí, hermanos queridos, que en la Trinidad, aunque existe un grado, ¿verdad? Por así decirlo, un grado de subordinación, pero no en naturaleza. ¿Por qué? Porque es el mismo. Y acuérdense que hay una unidad en diversidad de funciones. ¿Ve, hermano? Una unidad en diversidad de funciones con grado de subordinación, pero no en naturaleza. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, son uno. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, Él crea entonces una naturaleza humana, ¿verdad? En unidad de acción con el Padre, que le apropia, ¿verdad?, de cuerpo. Amén. Y con el Espíritu que lleva a cabo la operación de que
de concesión de esa naturaleza. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace sombra en el vientre de María. Amén. Y entonces, ¿qué pasa? Y esa naturaleza creada, entonces asumida por el mismo creador, que es el Verbo. ¿Entendió? Duda, pregunta, comentario. Ok. Me quedé, ¿verdad? Aleluya. Esa naturaleza creada asumida por el mismo creador, que es el Verbo, ¿verdad? Que también la personaliza para que pueda producirse con ella y en ella el definitivo encuentro de Dios con el hombre y del hombre con Dios. El hombre Jesús, que es hijo consustancial con el Padre. Amén. El hombre Jesús, que es hijo consustancial con el Padre, se hace para siempre lugar de encuentro y de disfrute de la vida de Dios por el hombre. Eternamente la visión de Dios se llevará a cabo en la visión del Hijo de Dios encarnado, aleluya, que hace visible al invisible. Ahora, ¿qué pasa? El hombre creyente queda definitivamente establecido en el Hijo y por tanto afincado en Dios para disfrutar de la vida eterna, que es la divina naturaleza. Amén. La vida eterna, eso es la naturaleza divina. Amén. Su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, mire, por eso nosotros dijimos hace poco, ¿verdad? Estamos dando estudio también en la iglesia y mencionamos, hermano, ¿verdad? Hicimos la aclaración de que cuando una persona muere en pecado, ¿verdad? Obviamente le está dando un carácter, ¿verdad?, de perpetuidad a su condición de que de muerte, pero no pasa muerte eterna, hermano, porque la muerte, ¿verdad?, no se puede decir muerte eterna, porque la muerte nunca, ¿verdad?, no ha existido siempre. O sea, la muerte no ha sido eterna. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Nunca ha sido eterna la muerte. Y aquel que nace, ¿verdad?, en este mundo, obviamente, ¿verdad?, pues nace ya muerto. ¿Ve? Es un muerto que va transcurriendo por este mundo de muerte. ¿Ve, hermano? Desde el embrión ya nace muerto, ¿verdad? En su estado, ¿verdad? En su condición, hablando del estado espiritual. ¿Ve, hermano? Su nombre será, pero la muerte no ha sido eterna, pues la muerte entró cuando entró el pecado. Ahí entró la muerte. Ahora, cuando usted, ¿verdad?, pasa de muerte a vida, pues todo usted va a vida eterna, porque la vida eterna así siempre ha existido. ¿Por qué? Porque la vida eterna, aleluya, es Dios mismo. Amén, amado. Eso es que esa es la divina naturaleza. Bendecido sea la misericordia de Dios. Amén. Por lo tanto, pues entonces, ¿cómo le digo uno que muere sin Cristo y va para siempre a segunda muerte? A muerte, bueno, a muerte, ¿verdad?, a perpetuidad. Muerte perpetua. Perpetuo, aunque suene igual, o quizás como que usted piense que es lo mismo que eterno, pero no lo es. Se parece, pero no es. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. Eterno siempre ha existido. Perpetuidad, ¿verdad? Aleluya. Habla de un acontecimiento que se va a dar, hermano querido, aleluya, de esa manera, perpetuo, para siempre. Pero que no habla de algo que siempre ha existido. Lo eterno es lo que siempre ha existido. Amén. Por lo tanto, hermano, dice que en esa gracia, ¿verdad?, salvadora se hace realidad y expresión en el hecho de que por ella el Hijo gustase la muerte por todo. En segundo, que te está hablando de tres dimensiones, amén, de la gracia en la esfera de la salvación. En segundo, ¿verdad?, aleluya, lugar, la gracia salvadora es también la gracia santificadora. La gracia salvadora es también la gracia santificadora. Y este punto es importante. El hombre se salva solo por gracia mediante la fe. Amén.
El hombre es salva solo por gracia mediante la fe. Quiere decir esto que solo la gracia y la instrumentalidad de la fe hacen posible la vida cristiana en la esfera de la salvación experimental en el tiempo presente, que es la santificación. Amén, amado. Ahora, hay cristianos que se salvan por gracia, pero quieren santificarse por obras personales en su propio esfuerzo. Solo la gracia operando en el creyente hace posible el cumplimiento de las demandas de la vida de santificación. Es Dios mediante su gracia quien opera el querer y el hacer por su buena voluntad. La gracia habilita los recursos necesarios para llevar a cabo la vida victoriosa que corresponde al nuevo nacimiento. El apóstol Pablo lo expresa contundentemente cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ahora, la gracia en la experiencia de la vida cristiana es una gracia sustentante. Amén, sustentante. En medio de las dificultades propias del trayecto por el mundo, que es enemigo del cristiano a causa de su nueva vida, en medio de las dificultades propias del trayecto por el mundo, que es enemigo del cristiano, a causa de su nueva vida, los recursos de la gracia siempre son más abundantes que las dificultades que puedan surgir, comprendiendo tanto las pruebas como las tentaciones y las persecuciones. Y esa es la razón por la que Santiago dice: pero él da mayor gracia. Amén, Santiago 4:6. Pero él da mayor gracia. Es una epístola cuyo entorno es de pruebas y dificultades. Amén, hermano. Por eso que no puede uno estar. Mire, yo aprendí algo, y es que verdaderamente, hermanos queridos, aleluya, yo estuve hablando con Susana hace poco, y estamos mencionando, hermano, ¿verdad?, de que porque ella me decía, yo no sé, yo me siento cada día más como entonces, uno depende, que uno tiene que depender de Dios, y que verdaderamente uno sin Dios es nada. O sea, uno sin Dios es nada, ¿ves? Y uno tiene que darle la gloria a Dios, y uno tiene que cada día uno morir ese yo, y obviamente entender que uno no es nada. Entonces le decía, fíjate, el crecimiento verdadero en el creyente, en el cristiano, no es el éxito que él pueda tener. Mucha gente ahora está en la iglesia ¿y cuántos tiene? Y a mí me hacen esa pregunta: ¿cuántos tengo? Y yo, pues, me da un montón de son, ¿verdad?, emociones encontradas. Me da coraje, me da tristeza, me dan ganas de llorar, ¿ve, hermano? Porque la gente se preocupa siempre por cantidad en número, ¿ve? Entonces yo creo que dentro de la escala de valores de Dios eso está pero bien abajo, hermano, bien abajo, ¿ve? Porque si Dios me llama a mí y yo no puedo ser instrumento para traer a otro, pues entonces de nada sirvo. Entonces Dios tiene que trabajar conmigo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía a ella, ¿verdad?, que el verdadero crecimiento del creyente es como dijo Juan el Bautista: conviene que yo mengüe para que él crezca. ¿Ve? Así es como crece el creyente, el cristiano, menguando para que Cristo, amén, aleluya, pueda seguir ocupando, amén, más áreas y más áreas en su vida. De tal manera, hermanos queridos, ¿verdad?, que entonces sea dominado totalmente por el Señor, y entonces podamos nosotros, ¿verdad?, vivir la experiencia de Gálatas 2:20, que es vivir a Cristo. Amén. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en nosotros, amado, ¿verdad?, pues entonces significa de que este cuerpo va a ser orientado, hermanos queridos, conforme a la voluntad de Dios en Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. ¿Ve, amado? Por lo tanto, hermano, ¿verdad?, la gracia nos da entre nosotros la fuerza, nos da el poder para vencer. No hay excusa para que nosotros no podamos, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios. Yo siempre digo, hermano querido, ¿verdad?, que cuando nosotros pecamos, ¿verdad?, nosotros pecamos porque queremos pecar. No es porque somos humanos, porque somos pecadores, porque somos débiles, porque Dios sabe todas las cosas, porque es que me sacó el monstruo, porque no, hermano. Nosotros simplemente pecamos, aleluya, ¿verdad?, porque cuando queremos pecar.
La Biblia dice, cuando somos atraídos y seducidos por vuestra propia concupiscencia. O sea, cuando yo le doy lugar, hermanos queridos, ¿verdad?, a la parte carnal, pecaminosa que está en mí todavía, entonces, pues, lamentablemente, pues, peco. Ahora, si yo no quiero darle lugar, ¿qué hago? Someteo, pues, a Dios. Busco a Dios, hermanos queridos, ¿verdad?, a su nombre sea la gloria, y entonces el Señor, ¿verdad?, me da la fortaleza. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado a nosotros, amén, aleluya, gracia sobreabundante. Inmediatamente, hermano, el pecado abunda, amén, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor, amén. Por lo tanto, hermanos queridos, es que para siempre, aleluya, vemos que Dios se produjo, ¿verdad?, inicialmente en relación con el pecado, ¿verdad?, para salvación del pecador, porque hoy recalco, como dice Romanos 5:20, que cuando el pecado abundó, entonces sobreabundó la gracia, y de la misma manera sobreabundará la gracia para dar el socorro oportuno en la vida cotidiana, ¿verdad?, en el diario vivir de la fe. Hello, ¿se oye o no se oye? La tercera dimensión de la gracia en salvación es la gracia glorificante. Amén. Y esta gracia alcanza el punto máximo de potencialidad en los recursos salvíficos con gracia, amén, aleluya, oiga esto, con la glorificación, mejor dicho, del creyente. Repito, esta gracia alcanza el punto máximo de potencialidad en los recursos salvíficos con la glorificación del creyente. O sea, el apóstol Pedro describe esto cuando dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso se refiere, hermanos queridos, aleluya, amén, a la glorificación del creyente. Ahora, vinculado o vinculada a Cristo, la gracia se manifestó en su persona, de manera que los que estuvieron cerca de él vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Hello. Repito, vinculada a Cristo, la gracia se manifestó en su persona, de manera que los que estuvieron cerca de él vieron su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Amén. Juan 1:14. Su nombre sea la gloria. Ok, amado. Ahora escuche bien. De la misma manera se manifestará en la parucia del Señor, ¿verdad?, en la manifestación del Señor, en su venida para recoger a los creyentes, la glorificación de cada uno de ellos para estar para siempre con Jesús, será una manifestación de la gracia vinculada a su persona. O sea, el que como Dios se hizo hombre y entró en la experiencia de la temporalidad siendo eterno, lo hizo para alcanzar a los temporales y comunicarles la experiencia de eternidad mediante la vida de Dios en ellos. La Escritura enseña, hermano, la Escritura enseña que Dios es el Salvador de los pecadores. Nada más concreto que la afirmación bíblica: la salvación es de Jehová. Amén. Esta afirmación expresa la verdad y realidad de la salvación. El Antiguo Testamento, ya estoy terminando, hermano, el Antiguo Testamento no difiere del Nuevo en cuanto a todo lo que es de salvación, salvo en la mayor extensión de la obra salvífica realizada definitiva y eternamente en la cruz del Calvario. Ahora, el estudioso de la palabra y el predicador del evangelio no deben apartarse ni un ápice de esta verdad. O sea, quiere decir esto que no debe permitirse licencia alguna en introducir al hombre en mayor o menor grado como colaborador de Dios, aportando algo a la salvación, ni tan siquiera en el modo de apropiarse de ella. Y ese punto es clave, hermanos queridos, aleluya, como dice aquí, el estudioso de la palabra y el predicador del evangelio. Alaba. Porque muchas veces nosotros le predicamos a la gente como si la salvación dependiera de ellos. Y la salvación depende de Dios, porque la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 3, versículo número 8. A su nombre sea la gloria, amén, amado. Y yo recalco, no se debe, amén, aleluya, apartarse uno ni un momento, dice, ni un ápice de esta verdad. O sea, en otras palabras, aleluya, no se puede permitir, hello, tolerancia, licencia alguna en introducir al hombre, hello, como colaborador de Dios, aportando algo a la salvación, ni tan siquiera en el modo de apropiarse de ella. ¿Por qué, hermano? Bueno, la planificación, consumación y aplicación de la salvación es de Dios solo y exclusivamente.
planificación, consumación y aplicación. Alaba. Por lo tanto, el hombre recibe la salvación apropiándose de ella por medio de la fe, que como todo lo que es de salvación es don de Dios. El hombre se apropia de ella, pero lo hace por medio de la fe, que es como todo, hermanos, que en la salvación, un don, un regalo, amén, de Dios. Y todo el proceso de salvación de eternidad a eternidad, hello, todo el proceso de salvación de eternidad a eternidad, hello. O sea, un plan en la eternidad para salvar al pecador y llevarlo a eternidad. Esto obedece a la soberanía divina y se produce en razón del puro afecto de su voluntad. Alaba. Dios le plació hacerlo así, Él quiso. Por lo tanto, amado, la salvación comprende también la vida de santificación, que será considerada en otro estudio, y que sigue la ayuda del Señor para llevarla a cabo. Al tratarse de quienes son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Alaba. El pecador, hermano, no puede andar, hermanos queridos, a su nombre sea la gloria, amén, en buenas obras. No puede, el pecador no puede andar en buenas obras. Es igual, hermanos queridos, que el pecador, aleluya, miren, no somos salvos, amén, porque obedecimos. Somos salvos para obedecer. Ve, porque el pecador en su naturaleza, en su condición natural espiritual, de pecador, hello, se oye, de muerto espiritual, no puede obedecer. Lo explicamos, amén, aleluya, la semana pasada. A su nombre sea la gloria. Él no es desobediente, amén, aleluya, porque desobedece, sino que desobedece porque es desobediente. Bendito es Jesucristo, amén, hermano, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, la salvación es un don de Dios en su gracia y en modo alguno obedece a la más mínima acción que el hombre pueda realizar. La predicación de una salvación diferente, hello, oiga esto, la predicación de una salvación diferente cae dentro del mensaje que no es evangelio, sino anatema. Alaba, gloria a Dios. Sí, porque el problema, hermano, que lo que ha procurado Satanás es que nosotros nos demos pompa, es que nosotros, amén, nos cuidemos a nosotros mismos, amén, actuemos en autosatisfacción, autocuidado, o sea, independiente de Dios, amén, que nos creamos que somos algo, que tenemos capacidad para actuar, aleluya, sin Dios. Hello, se oye. Entonces, hermanos queridos, cuando usted predica un evangelio donde la gente se cree que ellos, amén, tienen parte y suerte en la salvación, hermanos queridos, aleluya, pues entonces, lamentablemente, eso es caer, hermano, dentro del mensaje que no es evangelio, que si no es anatema. Bendito sea el dulce nombre de Cristo Jesús, hace la gloria a Dios. Al contrario, el verdadero evangelio hace sentir al hombre como lo que es. Hello, la Biblia, amén, es un espejo donde nosotros nos miramos y nos ayuda a vernos realmente como Dios nos ve. No somos nada, no somos nadie. Alaba que Él es bueno, amén. Aquí el Todopoderoso es Dios. Aquí el grande es Dios. Aquí el que hace es Dios. El que sana es Dios. El que liberta es Dios. El que salva es Dios. Alaba que Él es buenísimo. Amén. La verdadera gracia, la verdadera misericordia, el verdadero amor, alaba que Él es bueno, el que verdaderamente perdona, hello, se oye, no se oye, el único verdaderamente santo y manso es Dios. Es como único. Hermano, entonces a veces uno se cree que uno es la gran cosa, no, hermano. Por eso el crecimiento del creyente, el crecimiento del cristiano, aleluya, amén, consiste en menguar para que Cristo crezca en él. Amén. En otras palabras, hello, que el Espíritu Santo de Dios que esté en él, no está puesto en él solamente para habitar ahí más nada, no, es para llevar a cabo una obra en la parte más profunda del ser del hombre, que es su espíritu.
donde opera Dios, hermano. Y una de las cosas que está haciendo, la labor más primordial, la labor más fundamental que el Espíritu Santo, aleluya, hace dentro del creyente, es formar a Cristo dentro de él. Primeramente, para traerlo a Cristo, amén, aleluya, su nombre es la gloria. Él primeramente lo que hace es que presenta a Cristo tal y como es. Él lo se oye. Y obviamente te hace ver a ti, no hace ver a mí, aleluya, tal y como nosotros somos delante de Dios. Por eso que convence primeramente de pecado, la condición tuya, oye, hablando en términos generales, es una condición de pecador y urgentemente necesita, amén, la gracia divina, amén, necesita la justicia de Dios en Jesucristo. A su nombre sea la gloria, ¿ve, hermano? Entonces, cuando la persona viene a Cristo, amén, entonces la obra que hace el Espíritu Santo en él, voy recalco fundamental, es formar a Cristo en él. A su nombre sea la gloria. Pero nosotros, nuestra ignorancia, pues ya tú sabes, dones, aquello, lo otro, lengua, danzar, brinco y salto. No. Esa página hay que pasarla. Amén, hermanito. Gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, gloria a Dios. Eso era en tiempos pasados. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Hello. Pero lamentablemente, hermanos, que aleluya, no es lo importante. O mejor dicho, no lo imprescindible. Amén. Algo puede ser importante, pero no imprescindible. La silla dentro de un templo, amén, aleluya, no es que para siempre son importantes, para que la gente se siente, eso que esté cómoda y no esté de pie, pero no son imprescindibles. ¿Por qué? Pues sin silla se puede dar un culto para Dios. Sin silla se puede alabar a Dios. Alaba. Porque la alabanza nuestra, la adoración nuestra no depende de la circunstancia. A su nombre sea la gloria. ¿Ve, hermano? Hello. Bendito Jesucristo. Y lo demás importante, claramente decir, porque viene de Dios mismo. Pero lo fundamental, lo imprescindible es que Cristo se ha formado en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él es la imagen, amén, aleluya, del Dios invisible. Cristo mostró al invisible. A su nombre sea la gloria. Amén, amado. Bendito es Jesucristo. Ya estoy terminando, Juan. Gloria a Dios. Ok, amado. Por eso nombre de Nazaret. Gloria a Dios. Bien, por lo tanto, amado, junto a la manifestación de la gracia que salva aparece la fe como instrumento para alcanzar la salvación. Ambas cosas, tanto la gracia como la fe, son un don divino. La fe es el medio, pero nunca la causa de la salvación. Amén. Sí, amado. Nunca se lee en la Biblia que somos salvos a causa de la fe, sino por medio de ella. ¿Ve? Dios que da todo cuanto es necesario para la salvación, como el Salvador, la obra salvadora, la gracia de su don, como se aprecia en el versículo que se comenta, da también el medio para apropiarnos de ella, que es la fe. O sea, algunos en un afán humanista afirman que en la salvación hay dos partes. Por un lado la parte de Dios, que es la gracia, y por otro la parte del hombre, que es la fe. Alaba que Él es bueno. ¿Ve, hermano? Argumentan que el pronombre demostrativo esto es neutro, mientras que fe es femenino. Por tanto, esto es la gracia y la fe y la salvación, pero no la fe. De otro modo, Dios salva por gracia, pero por una condición que nace del hombre, que es la fe. Y eso es un error. Eso es un error. ¿Me amado? Hello. Es verdad que la responsabilidad de ejercer la fe, eso es otra cosa. Y por tanto de creer es del hombre. Sin embargo, la fe, tanto en el inicio para justificación como en el progreso para santificación, depende enteramente de Dios. Amén. El don de fe viene de parte de Dios, pero yo tengo que ejercerla. Pero no quiere decir eso que, amén, aleluya, dependa de mí. Hello, en parte la salvación, amén, de mi alma, no, hermano, depende de Dios. Alaba que Él es bueno. Por eso ahora la fe tiene que ponerla en el objetivo claro, que es Jesucristo, dirigirla a donde tiene que dirigirla. El objetivo de nuestra fe es Cristo Jesús. Amén, hermano. Gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, en el texto griego,
aunque esto es neutro, no corresponde específicamente a la fe, sino al conjunto de la obra salvadora, como si dijese, eso de ser salvos por gracia mediante la fe no es de vosotros, sino un regalo de Dios. Por tanto, la fe está incluida en el don. Y esto concuerda radicalmente con la advertencia, ¿verdad?, que el apóstol hace en el siguiente versículo, que no es por obras para que nadie se gloríe, pretendiendo evitar que alguno pudiera decir, por lo menos tengo el mérito de creer. No, hermano, lo que supondría un mermar, lo que supondría un mermar, gloria a Dios, que en su gracia salva sin razón meritoria por parte del hombre. Bendito Jesucristo. Fíjate, hermanito querido. Y es más, esto puede referirse al hecho del ejercicio de la fe, es decir, la fe queda sin actividad salvífica a menos que se ejerza. De alguna manera, la idea más consecuente con el pensamiento general de Pablo es esta. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y este ser salvo no es de vosotros, sino un regalo de Dios. La fe, hermano, amén, gloria a Dios, exacto, primordial. La fe es, por tanto, el medio instrumental que Dios da para alcanzar la salvación. Es el canal por medio del cual se reciben los beneficios de la obra de Cristo. Por tanto, es el único medio para salvación. No es posible, hermano, que esta fe instrumental para salvación pueda proceder del hombre. En el ser humano está la fe histórica o intelectual. Amén. De modo que el hombre entiende y admite la verdad intelectualmente. Y esta fe es humana, es decir, procedente del hombre. Pero esta fe intelectual no salva. Sin embargo, ningún tipo de fe pueden añadirse a la histórica o intelectual otros más. Ninguna puede ser considerada como fe salvífica, que es la confianza en la verdad del Evangelio y la aceptación personal del Salvador. Y esta fe, amén, de entrega en renuncia del yo para aceptar el tú de Cristo, no puede ser en modo alguno una obra humana. No está en la posibilidad del hombre natural no regenerado. A su nombre sea la gloria. Porque no está en las obras muertas, que son las propias de quien está muerto en delitos y pecados. Tampoco, hermanos queridos, puede surgir de las obras de la carne, cuya inscripción por rebeldía contra Dios la excluye abiertamente. Y tampoco, ¿verdad?, puede surgir del legalismo, el sistema de justificación personal que el hombre busca mediante su propia justicia, excluyendo la justicia de Dios. Mucho menos puede estar en las obras satánicas, es decir, las obras que el hombre hace bajo la influencia de Satanás. La fe no es una obra humana que el hombre pueda hacer, sino, hermanos queridos, el acto de un alma vacía que recibe, amén, todo de Dios. Oiga esto, la fe no es una obra humana que el hombre pueda hacer. Entonces, ¿qué es? Una definición: el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios. No puede olvidarse que creer no es un asunto volitivo y potestativo del hombre. Amén. Hermano, creer no es un asunto de la voluntad o potestad del hombre, sino una concesión de la gracia. Alaba, mediante la fe con que Dios nos dota, recibimos la justicia de Cristo, habiendo provisto Dios de todo cuanto es necesario para salvación. Amén. Manda al hombre a que crea. Amén, amado. Por lo tanto, el ejercicio de la fe es siempre un acto humano, impulsado, oiga esto, el ejercicio de la fe. Aún el yo ejercitar la fe es siempre un acto humano, pero impulsado y ayudado por la gracia de Dios en el poder del Espíritu Santo. O sea, la gracia puede ser resistida en un acto de rebeldía y rechazo al don divino, negándose a creer. Eso sí. Ahora, termino ahora. Ya se dijo antes que debe apreciarse que en el texto griego la fórmula soy salvo, los verbos están, el primero en presente indicativo, o sea, soy en presente
de indicativo y el segundo como un participio perfecto en voz pasiva para enfatizar, oiga esto, la idea de una salvación efectuada pero que se proyecta indefinidamente, expresado mejor si se traduce como estáis siendo salvos. O sea, la salvación es definitiva desde el momento de la fe. Amén. Fuiste salvo desde cuando creíste. Amén. Fuiste sellado en ese momento. Pero el proceso, escuche bien, de la salvación atraviesa por tres etapas: la justificación en el pasado, la de santificación en el presente y la de glorificación en el futuro. De ahí el sentido de que la gracia, de que por la gracia de Dios soy salvo, pero también está en el discurso de la salvación, o sea, somos salvos, pero hermanos queridos, ¿verdad? Como la salvación nuestra, siempre le he dicho, hermanos, que no es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque todavía, hermanos queridos, no ha sido completada del todo. Nos falta, hermanos queridos, aleluya, alcanzar la consumación de nuestra salvación. Amén. Amén, amados. Fuimos justificados en el pasado cuando creímos, regeneración. Ahora estamos en el proceso, amén, de santificación, amado, en este momento presente. Amén, estamos siendo santificados hasta entonces alcanzar, amado, aleluya, la consumación, ¿verdad?, de nuestra salvación, que es la glorificación en el futuro. Por eso, hermano, el texto original dice, amén, pues por gracia estáis siendo salvos. Así que debe decir, el original lo dice claramente, estáis siendo salvos. Repito, no es que, hermanos queridos, ¿verdad?, aleluya, la salvación no se haya efectuado, pero realmente, hermano, aleluya, estamos siendo salvos en el sentido, hermanos queridos, ¿verdad?, de expresarlo mediante las tres etapas, ¿verdad?, que atraviesa nuestra salvación. Así que, amado, aleluya, que para siempre en la construcción griega el perfecto afirma, ¿verdad?, plenamente y acentúa la realidad de la salvación que tuvo lugar en el pasado y se proyecta ya sin pérdida posible para siempre. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Nos quedamos en el versículo número 9, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y entonces terminemos con el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amado. Este ha sido, ¿verdad?, tu programación, predicando la palabra de verdad. Amén, aleluya, que llega a su final. Así que Dios te bendiga mucho. Dios te guarde, hermano querido, y oramos al Señor. Gloria al Señor. Aleluya.